Los conectados, mi nombre es Silvia Granados y le doy la bienvenida al cuarto día de celebración por los 47 aniversario del capítulo eh, de Ingeniería Química del Colegio de Ingenieros del Perú. Reciban el saludo cordial del ingeniero Carlos Burgos, decano del Colegio de Ingenieros del Perú, sede departamental de Lambayeque, y del ingeniero Oscar Sosa, presidente del capítulo de Ingeniería Química del Colegio de Ingenieros. Voy a dar pase a la ingeniera Rocío para que pueda darle el saludo de bienvenida como directiva. Adelante, ingeniera. Le acabamos de enviar una solicitud de audio. Sí, ya está. Buenas noches, buenas tardes con todos. Bueno, estoy así porque estoy regresando del trabajo aún. Les doy la bienvenida a esta tarde de conferencias y le damos la bienvenida a nuestra ponente, la ingeniera Lisette Camacho Pérez, quien tiene su tema hoy en esta conferencia, prevención de riesgos laborales. Buenas tardes. Sí. Ingeniera química de profesión, máster en gestión, gran experiencia, supervisora de planta de almacenes, proveedores de programas de alimentación escolar Caliwarma, auditor de sistemas de gestión en casa certificadora LOT International, docente universitaria en las universidades privadas de César Vallejo y la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Actualmente consultora y asesora en implementación y auditoría de sistemas de gestión de la calidad e inocuidad alimentaria y de sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional, teniendo el cargo de gerente general de la consultora EIE Consultores para la Industria. Ingeniera Lisette Camacho Pérez. ¿Sí se escuchó? Disculpe. Conforme. ¿Se escucha? Sí. Ingeniera Lisette, le damos la bienvenida en esta tarde y le damos el pase y tiempo para usted. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la presentación. Bueno, no quiero empezar sin antes agradecer al capítulo de Ingeniería Química, al Consejo Departamental de Lambayeque por la invitación y por supuesto saludarlos por el 47 aniversario. Bueno, voy a compartir, me avisan si se logra visualizar. ¿Se puede ver la presentación? Sí, ingeniera, adelante. Ok, gracias. Bien, antes de empezar con el tema en sí, quisiera compartir con ustedes un poco de información, ¿no? de datos que he extraído de la Organización Internacional del Trabajo, en la que se puede observar en la diapositiva de que cada día mueren personas a causa de accidentes laborales o enfermedades relacionadas con el trabajo, ¿no? Estamos hablando de 2.780.000 muertes por año. Sacando más o menos cálculos, hablamos de que mueren 5 personas cada minuto, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? Ya durante este minuto que está transcurriendo, en el que estoy hablando con ustedes, ya han muerto 5 personas en el mundo, ¿no? A causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo, ¿no? Es una cifra bastante preocupante y que nos debe de llevar a la reflexión. Aquí en el Perú también quiero compartir con ustedes una información que ha sido extraída del sistema informático del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Aquí podemos observar en las diapositivas que están viendo la siniestralidad laboral. Esta data ha sido extraída desde enero del 2011 hasta septiembre del año pasado, y podemos ver, por ejemplo, que hay notificaciones de incidentes peligrosos, accidentes de trabajo, 218.235, ¿no? De las cuales, por ejemplo, accidentes de trabajo no mortales tenemos un 98%, y en el grueso de accidentes de trabajo
y accidentes de trabajo mortales un 2%. Igual sacando cálculos en todo este periodo que se ha analizado, podemos ver que digamos, muere una persona por un accidente mortal cada día, ¿no? Esto es una información también preocupante que nos debería de llevar a reflexionar y a pensar qué estamos haciendo como sociedad, como empresarios, como autoridades, ¿no? Como profesionales, para poder revertir estas cifras, ¿no? que realmente preocupan. Bien, entonces vamos a un poco ya hablar sobre la prevención de riesgos laborales, pero no podemos hablar de ello sin mencionar a la ley 29783, ¿no? Que seguramente muchos ya la conocen, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? El objetivo de esta ley es promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. ¿Cómo es que se va a lograr esto? ¿Cómo se piensa lograr esto? ¿No? Se piensa lograr esto a través de el deber de prevención del empleador, la participación del Estado a través de la fiscalización y el control, y por supuesto a través de la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, ¿no? Y la participación activa de los trabajadores. ¿Qué es lo que esta ley también establece, ¿no? La ley establece una serie de principios, y uno de los primeros que establece es el principio de prevención. ¿Qué es lo que nos dice este principio? Este principio nos dice que el empleador garantiza en el centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de todos aquellos que, no teniendo ningún vínculo laboral con el empleador, presten servicios, ¿no? O se encuentren dentro del ámbito del centro de labores. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de proveedores, los contratistas, subcontratistas, estamos hablando de clientes, practicantes, personal en formación, visitantes. Esto es algo importante porque sucede que, por ejemplo, en muchas empresas, y empresas sobre todo que trabajan haciendo servicio de pilado, ¿no? Servicio del arroz, por ejemplo, de pilado de arroz, muchas de ellas, la gran mayoría, realiza este servicio, y pues el cliente, aquel que lleva su arroz, por ejemplo, al pilado, ingresa hasta las instalaciones del molino, ¿no? Inclusive hasta el área de proceso para ver cómo van, ¿no? Cómo van saliendo los rendimientos de su arroz, cuántos sacos va obteniendo de arroz. Entonces, este es un tema importante porque el principio de prevención ahí tiene que funcionar, ¿verdad? Muchos molinos tienen sus medidas de prevención. Antes del ingreso de los clientes tienen una serie de medidas, la utilización de algunos EPPs, pero es algo que hay que tener en cuenta, pues, ¿no? Porque es un riesgo definitivamente para cualquier persona que ingrese al área de proceso, que no sea un trabajador que está, digamos, permanentemente familiarizado con sus equipos y capacitado, pues ingresar a áreas, digamos, peligrosas. Pero esto es una realidad que por, digamos, costumbre o cultura se viene dando en algunas industrias de nuestra región, ¿no? Bien, también, bueno, hay que mencionar el principio de responsabilidad, ¿no? Si bien este es el deber del empleador prevenir, ¿no? Tomar medidas de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo, pues el principio de responsabilidad también está presente, es uno de los principios establecidos en la ley, y lo que dice es que el empleador debe asumir las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, ¿no? Conforme, por supuesto, a las normativas vigentes. Estas responsabilidades abarcan responsabilidades penales, civiles y administrativas, ¿no? Y esta responsabilidad no solamente recae sobre el empleador, sino sobre aquellos trabajadores a quienes el empleador haya delegado funciones en materia de seguridad, o trabajadores que por ser parte de su función, digamos, hacer vigilancia de la seguridad de las personas que están a su cargo, también deberían asumir alguna responsabilidad, ¿no? Inclusive penal. No olvidemos, por ejemplo, el caso de Utopía, ¿no? De la discoteca en la cual murieron muchos jóvenes por un incendio. Pues
la responsabilidad penal alcanzó no solamente a los dueños o los responsables legales, representantes legales, sino a los trabajadores, ¿no? El administrador y el que hacía el espectáculo, ¿no? de los fuegos, ¿no? Que era trabajador de la discoteca. Entonces, estas responsabilidades tienen que ser asumidas por aquellos que, de acuerdo a lo estipulado por la ley, deben responder, ¿no? El empleador y a quienes haya delegado funciones. Y esto, por ejemplo, se puede ver en la ley, en el artículo 26 de la ley, en donde se manifiesta, por supuesto, el liderazgo del sistema de gestión de seguridad, y se le da la responsabilidad al empleador, y además se dice que el empleador delega funciones, lo que yo les mencionaba, ¿no? Funciones y autoridad necesaria al personal encargado del desarrollo y aplicación de los resultados del sistema de gestión. Algunas otras obligaciones, entre otras, por ejemplo, importantes que he querido mencionar esta tarde, porque considero que es, por ejemplo, algo que sucede mucho, ¿no? en la vida profesional de muchos colegas seguramente. Por ejemplo, las obligaciones del empleador de garantizar oportuna y apropiada capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en el centro y puesto de trabajo o función específica, ¿no? No solo hablamos de capacitación relacionada a la seguridad y salud en el trabajo, sino a las funciones que tiene que hacer el trabajador, ¿no? En su día a día. Y hablamos de entrenamiento también, ¿no? Nos habla del entrenamiento al trabajador. Es decir, no solo es capacitarlo, entregarle un manual de funciones, un procedimiento operativo de lo que tiene que hacer, sino que abarca el entrenar al personal, ¿no? En lo que tiene que realizar, cómo debe hacerlo de manera segura. Ahora, ¿cuándo debe hacerse esto de acuerdo al artículo 49 de la ley? Al momento de la contratación del personal, durante el desempeño de la labor del personal, y cuando se produzcan cambios en la función o puesto de trabajo, ¿no? O en la tecnología. Sucede muchas veces, ¿no? Seguramente algún colega que está presente lo ha también podido experimentar. Por supuesto, no en todas las empresas, porque no todas tienen el mismo grado de implementación de su sistema de gestión. Algunas están todavía, digamos, muy incipientes, otros muy avanzados. Pero sucede que si en algún momento, ¿no? Como jefe de área o supervisor de área, para poder hacer más productivo el día de trabajo, se mueve personal de un área específica en donde no hay mucha carga laboral a otra área en donde de repente faltó un personal o está enfermo, entonces para cubrir los vacíos. Seguramente nos ha pasado en alguna oportunidad, ¿no? Pero este deber del empleador, esta obligación de la oportuna y apropiada capacitación, en estos casos, ¿no? En los cuales se tiene que cambiar al trabajador de una función a otra, pues hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Porque si el trabajador se accidenta haciendo una función para la cual no ha sido contratado de acuerdo a su, ¿no? A su contrato y a su manual de funciones, entonces el empleador va a tener problemas, ¿no es cierto? Y no solo el empleador, sino el jefe de área, que decidió hacer el cambio, ¿no? Digamos, de manera personal o consentida, pero, digamos, decidió hacer el cambio y no tomó las medidas de prevención del caso. Bueno, el artículo 25 del Decreto Supremo 005-2012, también, que es el Decreto Supremo que establece ya el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, nos habla de que el empleador debe implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo regulado en la ley y su reglamento, ¿de acuerdo a qué? ¿No? ¿En función a qué? Al tipo de empresa u organización, al nivel de exposición a peligros y riesgos a los que esté expuesto el trabajador y a la cantidad de trabajadores expuestos, ¿no? Esto está estipulado en el reglamento de la ley. ¿Qué obligaciones tiene en este caso el empleador en cuanto a la prevención, ¿no? de los riesgos laborales y la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo? Por ejemplo, es la conformación o constitución de un comité de seguridad y salud en el trabajo. O en el caso de que, por ejemplo, estemos hablando de una empresa que tenga menos de 20 trabajadores, se tratará de un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Por eso dice la diapositiva que es en función del número de trabajadores que tiene a su cargo, ¿no?
Si son más de 20 trabajadores, un comité de seguridad y salud en el trabajo o subcomité de seguridad o salud en el trabajo. ¿Qué requisitos debe tener, digamos, el trabajador que va a formar parte del comité de seguridad y salud en el trabajo? Bueno, ser trabajador del empleador principal, ¿no? No de ningún subcontratista o contratista, no, tiene que ser del empleador principal, tener como mínimo 18 años de edad y de preferencia contar con capacitaciones, pues, ¿no? En temas relacionados a la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué otros documentos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe de obligatoriamente implementar el empleador? A través, por supuesto, del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, una persona competente, ¿no? A quien el empleador delee funciones. Hablamos de la política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Ojo que la política y objetivos sí lo elabora la alta dirección, la gerencia, ¿no? Eso sí lo debe elaborar la alta dirección o gerencia, de repente con orientación de las personas, los especialistas, ¿no? En el caso de que no pudiera hacerlo solo. Pero básicamente la política debe ser, digamos, debe ser hecha por el gerente o la alta dirección, ¿no? También, bueno, la política debe ser exhibida, conocida y entendida por los trabajadores, ¿no? A veces nos quedamos en el conocido. Se exhibe, se le da una copia al trabajador a veces de la política o se le informa cuál es la política, pero no sabemos si la entendieron, ¿no? Y hay muchos recursos para poder saberlo, como una retroalimentación, una evaluación, ¿no? A ver si realmente se entendió, ¿no? Saben lo que quiere decir la política. Entre otros documentos tenemos el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, la matriz IPER, ¿no? de identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control, el mapa de riesgos que debe estar publicado también, exhibido en el establecimiento, la planificación de la actividad preventiva, ¿no? Que no es otra cosa que el plan anual de seguridad y salud en el trabajo, el programa anual de seguridad y salud en el trabajo, en donde se va a detallar, bueno, plazos, ¿no? Plazos de cumplimiento de todas aquellas actividades relacionadas a la mejora y a la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Registros, existen registros obligatorios que están previstos en la ley, que de igual manera tienen que ser llevados por el empleador, ¿no? Tienen que ser llenados y tienen que ser registrados para cuando la autoridad así lo requiera. Estos registros también, de acuerdo al tamaño de la organización, si se trata de una pequeña empresa o microempresa, también se ha previsto la simplificación de estos registros, ¿no? También está previsto eso en la ley. El libro de actas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que también obligatoriamente tiene que existir, y el libro de actas del acto de elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bien, estos más o menos algunos de son todos los documentos que debe de contar el empleado, ¿no es cierto? Obligatoriamente. ¿Qué más podemos decir? Bueno, podemos decir que los trabajadores en su vida y en su diario laborar, sea la actividad que realicen, ¿no? Y el rubro en el que estén, van a estar expuestos a riesgos, ¿no? A peligros. Van a estar expuestos a peligros físicos, por ejemplo, ¿no? De ruidos por encima de los 85 decibeles, iluminaciones deficientes, van a estar expuestos a peligros químicos, hablamos de gases y vapores peligrosos, ¿no? Sustancias peligrosas, de sustancias químicas peligrosas, pueden estar expuestos a peligros biológicos. Ahora mismo, con la coyuntura de la pandemia, bueno, todas las empresas han tenido que incluir en sus matrices IPER los peligros biológicos, ¿no? En este caso el peligro del virus, del SARS-CoV-2, que produce el coronavirus o el COVID-19, ¿no? La enfermedad del COVID-19. Entonces eso ya se ha incorporado desde que apareció la pandemia en todas las matrices IPER de todas las empresas. También están expuestos a riesgos ergonómicos, ¿no? Peligros ergonómicos,
manipulación de cargas, movimientos repetitivos, ¿no? Que puede ocasionarles lesiones musculoesqueléticas a los trabajadores, ¿no? Y también peligros psicosociales, ¿no? Hablamos de cargas de trabajo excesivas, ¿no? Estrés, ¿no? Estrés básicamente por cargas de trabajo excesivas, horarios de trabajo muy extensos, un clima laboral no muy amigable, ¿no? En el cual no se sienta, digamos, bien el trabajador, ¿no? Adicionalmente a estos peligros podemos mencionar también, por ejemplo, peligros locativos, peligros mecánicos, ¿no? Por ejemplo, de algún ventilador sin guarda de protección, polea en movimiento sin una guarda de protección, que pueda ocasionar alguna lesión al trabajador por atrapamiento. Entonces esos podríamos decir que son peligros mecánicos. Peligros eléctricos, ¿no? Aquellos que están expuestos a una carga eléctrica por algún cable, digamos, expuesto, peligros físico-químicos, ¿no? También podríamos mencionar a ese tipo de peligros, que no están en la diapositiva. Bien, bueno, un poquito para dar un poco de definición de lo que es peligro y se entienda lo que de repente se ha mencionado en la diapositiva anterior. Peligro es la situación o característica intrínseca de algo capaz de causar daños a la persona, equipos, procesos y medio ambiente, ¿no? Esta definición está dada en el Decreto Supremo 005/2012, que es el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por ejemplo, en esa imagen que ustedes observan, ¿no? En esa diapositiva, van a encontrar una serie de peligros. Por ejemplo, un agujero en medio de un camino, un tránsito, ¿no? Que no está debidamente o correctamente señalizado, herramientas que están tiradas también en una zona de tránsito del personal, una conexión de un equipo también en medio del tránsito, aparentemente sin guarda de protección, un andamio que se encuentra roto, ¿no? Esas son una serie de peligros que se pueden observar en esa imagen. En la siguiente imagen están los riesgos, ¿no? Que se derivan de estos peligros. ¿Y qué es un riesgo? Es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y que genere daños a las personas, a los equipos y al medio ambiente. Esa definición también ha sido extraída del reglamento de la ley. Bien, bueno, ahí vemos los riesgos, ¿no? Riesgo de caída de diferente nivel. En el caso del andamio, vemos riesgos de caída en el agujero que estaba sin señalización o deficientemente señalizado, de tropiezos, ¿no? Todos ellos son riesgos asociados a los peligros que hemos visto en la diapositiva anterior. Bien, por ejemplo, bueno, algunos ejemplos de peligros y riesgos. Hablamos de peligros, por ejemplo, cables eléctricos pelados, ¿no? Que les mencionaba. El riesgo es el contacto con la energía eléctrica y que puede producir, bueno, quemaduras, ¿no? En el trabajador. El peligro de las sustancias químicas, el riesgo de contacto con estas sustancias químicas y la consecuencia puede ser la intoxicación, ¿no? Del trabajador. El peligro de manipulación de cajas pesadas, el riesgo de posturas inadecuadas y como consecuencia puede producirse una lumbalgia, ¿no? El peligro de ruidos por encima de los 85 decibeles, ruidos que ya producen un daño a la audición en el trabajador. ¿Qué riesgo puede provocar esto? Exposición a ruidos altos, consecuencia hipoacusia sordera. Y, por ejemplo, el piso resbaloso es un peligro y el riesgo ya es la caída del mismo nivel, ¿no? ¿Qué consecuencias trae esto? Golpes, fracturas, lesiones. Bien, también quería mencionarles lo referente a la matriz CIPER, que es la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control, porque, bueno, recientemente también ha habido una modificatoria del artículo 77 de la ley 99783, y es importante que la conozcan, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que es la identificación de peligros, de lo que significa el IPER, ¿no? Identificación de peligros es un proceso mediante el cual se localiza
y se reconoce, ¿no?, la existencia del peligro, ¿no?, y se definen sus características. Eso es lo que tiene que hacer la persona que elabora el IPER. Luego tiene que evaluar los riesgos, es decir, valorarlos, ¿no?, de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia y la severidad, ¿no? ¿Qué tan severo puede ser, ¿no?, qué tan grave puede ser y qué tan probable es que se dé, ¿no es cierto?, en el puesto de trabajo. Porque tengamos en cuenta que el IPER se realiza por puesto de trabajo. Y bueno, eso les va a permitir a los empleadores, a las empresas, poder tomar decisiones apropiadas, pues, ¿no?, después de la valoración de los riesgos. Luego, se hace un control, ¿no?, de los peligros y de los riesgos, y este control está orientado a eliminar los peligros y reducir los riesgos que están presentes, ¿no?, en el ambiente de trabajo. ¿Para qué? Para poder tomar medidas preventivas, ¿no?, medidas preventivas, medidas correctivas. Y además, no solamente basta con tomar la medida y plasmarla en el IPER, sino que hay que hacer una evaluación periódica de su eficacia, ¿no? Si esta medida de control efectivamente está siendo eficaz, ¿no?, si está logrando minimizar los riesgos o eliminarlos, ¿no?, dependiendo de la medida de control que se haya tomado. La última modificatoria del artículo 77 nos habla que lo que nos dice es que, digamos, va a haber ciertos requisitos mínimos que debe de tener la matriz IPER, ¿no? Ya digamos, lo plasma de manera explícita ya, de cuáles deben ser estos requisitos mínimos, ¿no? Y entre ellos, por ejemplo, dice, ¿no?, que ya lo decía, ¿no?, por ejemplo, las actividades rutinarias y no rutinarias, pero agrega que se debe tener en cuenta cuando se evalúa la matriz IPER, se debe tener en cuenta las situaciones de emergencia, ¿no? No solamente las actividades rutinarias, es decir, lo que normalmente el trabajador hace durante su función y lo que eventualmente puede hacer, por ejemplo, cuando está parada su máquina, no está produciendo, supongamos, entonces ese trabajador se va a mantenimiento o realiza el mantenimiento de su máquina. Esa es de repente una actividad no rutinaria porque no lo hace todos los días, lo hace esporádicamente, pero adicionalmente a esto se ha adicionado las situaciones de emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ¿no?, por poner un ejemplo, un trabajador cuyo puesto de trabajo es la operación de un caldero, ¿no?, de un caldero de agua, de tubos de agua. La situación de emergencia que se puede presentar en este puesto de trabajo podría ser, por ejemplo, que el caldero se quede sin agua, es decir, que los tubos se queden con un nivel de agua peligroso, ¿no? ¿Qué puede suceder allí? Lo que puede suceder es que va a ocurrir una explosión, ¿no? Y una explosión del caldero de los tubos y puede lesionar al trabajador, ¿no? Puede producirle desde quemaduras hasta la muerte, ¿no? Entonces, esa es una situación de emergencia, el que el caldero se quede con un nivel de agua, digamos, peligroso. Esta situación de emergencia debería ser considerada ya a partir de esta modificatoria del artículo 77 de la ley, debe ser considerada en las matrices IPER, ¿no?, de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Todas estas situaciones de emergencia deben ser consideradas en cada puesto de trabajo, ¿no? Se tendría que evaluar en cada puesto de trabajo cuál es la situación de emergencia que puede ocurrir. Y eso se tiene que plasmar y se tiene que considerar en las matrices IPER. Bueno, hay que tener en cuenta condiciones de trabajo y susceptibilidad a factores de riesgo, medio ambiente de trabajo y organización del trabajo, trabajadores con discapacidad, riesgo para la procreación, enfoque de género, protección de las trabajadoras y adolescentes. Se tiene que tener en cuenta los resultados de evaluaciones de los factores de riesgo, ¿no? Como bien les decía, bueno, el empleador tiene que evaluar si la medida de control que se ha tomado para un riesgo específico está surtiendo efecto. Es decir, si la medida de control era la utilización de los protectores auditivos porque el puesto estaba, digamos, de trabajo o el trabajador está expuesto a altos ruidos, bueno, se tendría que monitorear los resultados de sus exámenes médicos ocupacionales para ver también que si efectivamente se está reduciendo la audición del trabajador
o no, ¿no? Entonces, todas estas, digamos, esta vigilancia se tiene que hacer después del elaborado el IPER, ¿no? No basta con presentarlo y tenerlo, ¿no? Datos estadísticos de la vigilancia de la salud colectiva, investigaciones de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales tienen que ser consideradas, ¿no es cierto?, para la elaboración del IPER. ¿Quién lo debe realizar? Debe ser elaborado por un personal competente, debe ser actualizado por lo menos una vez al año, debe ser realizado en consulta con los trabajadores, con el comité de seguridad, o en su defecto el supervisor de seguridad o salud en el trabajo, y por cada puesto, ¿no? Como les mencionaba, por cada puesto de trabajo. Bien, para poder establecer las medidas de control que se deben establecer en la matriz IPER, ¿no? Después de identificado los peligros y de evaluado los riesgos, hay que seguir una jerarquía de controles que también está estipulado en la ley, ¿no? En el reglamento. En el reglamento de la ley y en la ley de seguridad y salud en el trabajo. Estos son y digamos, deben hacerse o deben de implementarse estos controles siguiendo una jerarquía, ¿no? O un orden de prioridad, empezando por la eliminación, ¿no es cierto? Eliminación, sustitución y controles de ingeniería, que son las llamadas barreras duras y más efectivas, y que están, digamos, específicamente van a atacar a la fuente, digamos, a la fuente del peligro. Por ejemplo, por ponerles un caso, si se trata de un ventilador, ¿no? O un equipo que produce un alto ruido, ¿no? Lo primero que se tendría que priorizar es la eliminación del equipo, ¿no? Pero se tiene que valorar si es posible eliminarlo o no, ¿no? Si se trata de un equipo, digamos, necesario y prescindible, que no se puede eliminar, se tendrá que seguir al siguiente nivel de jerarquía, que puede ser la sustitución, ¿no? Tal vez se puede sustituir el equipo si se trata de un equipo viejo, un equipo antiguo, ¿no? Y que el ruido provenga, ¿no? Por tratarse de un equipo que ya tiene muchos años, se puede sustituir por uno nuevo o por otra tecnología que produzca menos ruidos, ¿no? Y el siguiente control, en caso de que no se pudiera sustituir o a corto plazo no se pudiera hacer la sustitución por un tema económico, se pueden ir valorando otras medidas de control, otros controles, y haciendo, bueno, un mix de controles, ¿no? No necesariamente tiene que ser uno de ellos, sino puede ser una mezcla de ellos. Puede ser controles de ingeniería, ¿no es cierto? Puede aislarse el equipo y evitar que el ruido a altos niveles llegue al trabajador, ¿no? Esas son las barreras duras y más efectivas. De no poderse a corto plazo, digamos, hacer cualquiera de ellas, o implementar cualquiera de ellas, ya se tendría que pensar en controles administrativos. Hay que tener en cuenta que cuando hay una evaluación o una inspección de la autoridad de fiscalización, en este caso SUNAFIL, SUNAFIL lo que va a verificar o determinar es, de acuerdo a los controles que tú has establecido en el IPER, he visto muchos IPER en donde todos están EPPs, ¿no? Los controles son solo utilización de EPPs, pero digamos en el programa anual de seguridad y salud en el trabajo, por lo menos debería considerarse la posibilidad de realizar alguno de estos controles que están en la parte superior, ¿no? Las barreras duras. Es decir, la posibilidad de sustituir el equipo, de repente a fin de año, si está empezando el año en el mes de noviembre, septiembre, y eso debe estar plasmado en el programa anual de seguridad, ¿no? Y tiene que estar demostrado, no sea, digamos, a la autoridad que por temas económicos o por temas, digamos, que no puede controlar la empresa, no se puede hacer a corto plazo, ¿no? Eso también tendría que estar justificado, ¿no? Justificar que solo se aplican controles administrativos y de equipos de protección personal porque, digamos, en el corto plazo no se puede hacer otra cosa. Pero el programa anual tendría que ir, demostrar que se está trabajando en estos peligros, en la minimización de estos riesgos para evitar precisamente accidentes o enfermedades ocupacionales, ¿no?
Eso habría que demostrarle a la autoridad. Bueno, les hablaba, bueno, controles administrativos que están enfocados en el medio y en el receptor, en este caso en el medio ambiente de trabajo, y en el receptor que es el trabajador en el caso de los equipos de protección personal. Los controles administrativos pueden ser capacitaciones, las señalizaciones, ¿no? Capacitaciones relacionadas a los riesgos ocupacionales, ¿no? El trabajador tiene que saber que si no usa el protector auditivo, ¿qué le puede pasar, ¿no? Se puede quedar sordo, puede sufrir de hipoacusia, se le tendría que explicar al trabajador por qué tiene que utilizar por ejemplo, en este caso, el protector auditivo, y cuáles son las consecuencias de no utilizarlo, ¿no? Podríamos también hablar, si hablamos de controles administrativos, podríamos decir que se puede hacer una rotación del personal, ¿no? Reducir el número de horas de trabajo en esa zona donde hay altos niveles de ruido, rotarlo con alguien más. Eso es parte de los controles administrativos. Y equipos de protección personal, bueno, como les decía ya, protector auditivo, ¿no? Ya es el último recurso. Bien, yo antes de terminar mi presentación, porque bueno, sé que el tiempo es bastante corto, yo quería darles a conocer esta información también extraída del Sistema Estadístico del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en el cual se establece que, por ejemplo, la actividad económica que ha tenido mayor número de notificaciones de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales ha sido la industria manufacturera, ¿no? Esta información es de septiembre del 2021, ¿no? Es el boletín que ha sacado el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de septiembre del año pasado. Hablamos de un 25%, 25.30% de incidentes, ¿no? Notificaciones relacionadas a incidentes peligrosos, enfermedades ocupacionales y accidentes de trabajo que se han dado en la industria manufacturera. Entonces, bueno, esta información es importante, considero, porque muchos de los profesionales de la rama de ingeniería química, pues estamos, digamos, haciendo nuestras labores en la industria manufacturera. Esa es nuestra principal fuente, ¿no? de trabajo. Entonces, considero que es necesario que se incluya en la currícula de la universidad, de la carrera de ingeniería química y en general de todas las ingenierías, pero hoy hablo específicamente por ingeniería química, temas relacionados a la prevención de riesgos, ¿no? Ya que como profesionales que estamos inmersos en estas industrias, en estas actividades económicas, pues definitivamente necesitamos conocer estos temas porque estamos inmersos en estas industrias. Entonces, bueno, desde aquí quiero expresar esta inquietud y transmitir esta inquietud también al capítulo de Ingeniería Química para que se pueda dar el mayor impulso a este tipo de temas, ¿no? A través del capítulo también, para poder complementar de alguna manera la formación profesional de los futuros ingenieros, ¿no? de la orden. Bueno, esto es todo. Gracias. Se escucha. Excelente ponencia. Ahora vamos a participantes a que escriban por chat sus preguntas. Parece que no hay consultas, todo bien, todo quedó muy claro. Muchísimas gracias, ingeniera Lisset, por su excelente ponencia. Estamos muy agradecidos en el capítulo de Ingeniería Química por su participación en esta ocasión de manera virtual. Bueno, Carlos Edison comenta, excelente Lisset, pregunta, aparte de los comités de seguridad, ¿crees que es necesario formar brigadas?
Sí, bueno, dentro de las empresas se deben formar brigadas de emergencia, ¿no? De respuestas ante emergencias. Y eso, bueno, debe estar contenido en los reglamentos, en el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Hay un capítulo de los reglamentos, de que todo reglamento de seguridad y salud en el trabajo debe tener, que es la preparación y respuesta ante emergencias. Allí se debe establecer la formación de las brigadas de emergencia. Ya sean emergencias relacionadas con eventos catastróficos que podrían ser incendios, sismos, inundaciones, ¿no? Accidentes mismos, ¿no? Hay brigadas, debe haber brigadas en cada uno de las empresas que puedan responder a este tipo de emergencias. ¿Sí? Sí, veo otra pregunta. Cindy, veo otra pregunta que dice acá, ¿qué diferencia existe entre el comité y brigada? Bueno, el comité es el que se forma, que prevé la ley, es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Es el que está previsto por la ley. Las brigadas también son un grupo de personas que de igual manera deberían tener alguna capacitación previa, es lo más recomendable en, digamos, en respuesta a emergencias, en primeros auxilios, por ejemplo, pero básicamente son trabajadores de la empresa que van a estar atentos y listos para poder hacer frente a una emergencia, ¿no? Al igual que el comité, salvo que el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo está previsto por la ley y además está establecido cómo debe ser formado, cuáles son los procedimientos, cuántas personas deben ser, todo eso está estipulado ya en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el reglamento de la ley. En el caso de las brigadas no, pero también, digamos, cada empresa forma sus brigadas de acuerdo a las personas que están presentes en sus puestos, en sus áreas de trabajo, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a los conocimientos previos que puedan tener en respuesta a emergencias, se va seleccionando, y a la edad también, pues, ¿no? La edad también es importante. Sí, bueno, ahí estoy observando y sí, la verdad es que sí es obligatorio formar las brigadas de emergencia porque cuando ocurre una emergencia dentro de las empresas o de los establecimientos o plantas, la única forma de garantizar que esa emergencia tenga una respuesta rápida, una respuesta que no atañe riesgos a los trabajadores, es formando brigadas, ¿no? Porque sucedido un incidente o una situación de emergencia, nadie sabe qué hacer, ¿no? Hay una explosión dentro de la planta y nadie sabe qué hacer, todos corren, lloran, se desesperan, quieren salir corriendo, y la idea de las brigadas precisamente es que cada quien tenga una función específica en una emergencia, ¿no? Una persona que sea la que llame a los números de emergencia, la otra persona que sea la encargada de avisar a la gerencia, avisar a los demás trabajadores, evacuar a las personas cercanas, a los trabajadores que están en otras áreas. Entonces, cada quien va a tener una función y para eso son las brigadas. Y esto además va a permitir precisamente que las situaciones de emergencia no se agraven, ¿no? Y no tengamos que lamentar muertes o lamentar situaciones de mayor envergadura, ¿no? Esa es la idea. Sí, muchísimas gracias por su participación. Ahora quiero invitar a la para que va a darle cambio. Sí podría, sí podría repetir, por favor, porque se escuchó entrecortado.
Para que proyecten, por favor, el certificado a la ingeniera Lizeth Camacho, para que la ingeniera Rocío pueda dar lectura. Ingeniera Rocío, por favor, le doy pase. Sí. Gracias, ingeniera Lizeth Camacho, por la ponencia del día de hoy. Excelente ponencia. En este 47 aniversario del capítulo de Ingeniería Química, se le otorga el certificado a la ingeniera Lizeth Joana Camacho Pérez por haber participado como ponente en la conferencia Prevención de Riesgos Laborales, desarrollado por el capítulo de Ingeniería Química dentro del marco del 47 aniversario del capítulo, realizado el 20 de enero del 2022 con una duración total de 2 horas académicas. Gracias, ingeniera, por su tiempo y por dejarnos aprender un poco más de sus conocimientos. Gracias, muchas gracias a ustedes y a todos los presentes. Muchas gracias. Ok, ahora quiero invitar a la ingeniera Maciel Holguín, por favor, como asambleísta del Colegio de Ingenieros del Perú, para que pueda presentar nuestra siguiente. Buenas noches con todos. Siguiendo las ponencias, en esta oportunidad tenemos la participación de la ingeniera Ana Teresa Laurrisco. La ingeniera Anita es egresada de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Cuenta con maestría en Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Piura. Tiene cursos y posgrados en ESAN, en Solución de Conflictos, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en habilidades de liderazgo, microeconomía en la Universidad Peruana de Ciencias. Es una profesional con 8 años de experiencia en los laboratorios de físico-química, en control de calidad de Excel S.A., 3 años como jefe de planta de tratamiento en Excel S.A., y asimismo tiene 4 años como coordinadora del equipo de fiscalización rural en la Dirección de Fiscalización de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS. Ingeniera, bienvenida. En esta noche ella nos va a dictar una conferencia sobre fiscalización de la SUNAS en la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito rural. Recibamos pues a la ingeniera Anita. Muy buenas noches. Buenas noches, Maciela. Buenas noches con todos. Quiero verificar si se escucha el audio, por favor. Sí, sí se le escucha. Gracias. Voy a compartir mi diapositiva. A ver si por favor me autorizan para poder compartir mi diapositiva. ¿Está con otro usuario también, ingeniera? Sí, estoy con 2 por el internet, ¿no? Estoy con mi celular y con otro usuario. Listo, ingeniera, ya está. A ver. A ver. Ya que se puede compartir, se puede verificar. Ya se puede visualizar. Bueno, nuevamente buenas noches con cada uno de ustedes. Como gracias, Maciela, por la presentación. Si bien es cierto, actualmente estoy ocupando el cargo de coordinadora de fiscalización en la Dirección de Fiscalización de la SUNAS. Y bueno, quiero agradecer al capítulo de Ingeniería Química por la invitación, ¿no? Para mí es muy grato participar y compartir las experiencias profesionales que he podido realizar durante estos años. El día de hoy vamos a tratar un tema que es la intervención de la SUNAS en el ámbito rural, dentro de una fiscalización. Vamos a ver... ¿Ya? Vamos a comenzar recordando, ¿no? Como lo dijo Maciela, ¿qué cosa es la SUNAS? La SUNAS es la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. Es un organismo público
que tiene como función, creo que no se ve mi diapositiva. A ver. No, no se ve. A ver, a ver. No puedo compartir, creo esto. Voy a parar un ratito. Ahí está, ya está. Esos son los problemas que pasan cuando es en vivo. Bueno, como les decía, el día de hoy vamos a tratar el tema de la supervisión de las UNAS en el ámbito rural, ¿no? He dividido este tema en 3 partes. La primera va a ser las UNAS y los prestadores de servicio de saneamiento. Luego vamos a tocar el tema de las actividades que ha realizado las UNAS en el ámbito rural. Y por último, vamos a ver los reglamentos que utilizamos para la fiscalización. Bueno, vamos a continuar la exposición, ¿no? Decimos, la SUNAS es un organismo público cuya función es, primero, tenemos la función reguladora. Es la función que determina las tarifas, ¿no? Esa función a nosotros nos permite determinar cuánto va a cobrar el prestador por el servicio que está prestando a los usuarios, ¿no? También tenemos la función supervisora, que es verificar el cumplimiento de las normas legales, contractuales y técnicas para que el prestador pueda brindar un servicio de calidad, ¿no? También tenemos la función sancionadora, que luego de haber realizado una supervisión, nos permite poner algunas sanciones o medidas correctivas si es que se ha encontrado algún incumplimiento. La acción normativa, que es la que nos permite a nosotros dictar reglamentos, directivas, normas de carácter general aplicables a los intereses que se estén viendo en ese momento, ¿no? Y luego tenemos la función de solución de reclamos, que nos permite a nosotros resolver los reclamos, ¿no? En segunda instancia. Si es que el usuario no está conforme con la respuesta que le ha dado la empresa prestadora, puede recurrir a la SUNAS, ¿no? Porque también tenemos esa función de resolver los reclamos que se hayan originado por algún inconveniente. ¿Cuál es el ámbito de las UNAS? ¿No? Aquí hay una línea desde diciembre del año 2016. Antes de esa fecha, anterior a esa fecha, las UNAS tenía un ámbito de 50 empresas prestadoras. Cuando me refiero a empresas prestadoras, bueno, estoy hablando de Serapal, acá en Lima, bueno, ahí en Lima, Excel, por ejemplo, acá en Chiclayo, tenemos a Sedalip, tenemos a EPS Grau, ¿no? Son empresas que de repente nosotros ya las hemos escuchado, ¿no? Entonces, anteriormente a diciembre del año 2016, el ámbito de la SUNAS era esas 50 empresas prestadoras. Pero, ¿qué pasó en diciembre del año 2016? Se publicó mediante el decreto legislativo 1280 la Ley Marco de la Gestión y la Prestación de los Servicios de Saneamiento, en donde se le otorgaba a la SUNAS ya no solo regular el ámbito de las 50 empresas prestadoras, sino el ámbito también de pequeña ciudad
y el ámbito rural, ¿no? Entonces, de regular 50 empresas prestadoras, pasamos a regular más de 28.000 prestadores en todo el Perú, ¿no? Yo les voy a ir explicando por qué. Luego de haberse publicado este decreto legislativo 1280, ya también se publicó el decreto supremo 019 del 2017, que es el reglamento de esta ley marco, y luego se han publicado los TUOs, ¿no? De estos reglamentos, los TUOs, que es donde se enmarca, se agrupa todos los cambios o modificaciones que han podido tener esta normativa, ¿no? El decreto supremo 005 del 2020 es el TUO de la ley marco, y el decreto supremo 016 del 2021, que es el TUO del reglamento de la ley marco, ¿no? Pero todo se basó en la primera ley, ¿no? La ley marco, el decreto legislativo 1280. Ya, entonces, hablamos siempre de prestadores de servicios de saneamiento, ¿no? Pero, ¿qué cosas son prestadores? Los prestadores de servicio son personas jurídicas de derecho público o derecho privado, cuyo objeto es prestar los servicios de saneamiento a los usuarios, a cambio de una contraprestación correspondiente, ¿no? ¿Y qué cosas son servicios de saneamiento? ¿Qué le llamamos nosotros servicios de saneamiento? A veces siempre nos referimos al servicio de saneamiento como el servicio de agua, porque es el más conocido. No siempre decimos el servicio, quiero mi servicio de agua, y pensamos que eso enmarca todos los servicios de saneamiento. Pero según el TUO, ¿no? el artículo 4 del TUO del reglamento, nos indica que los servicios de saneamiento son 4, ¿no? El servicio de agua potable, el servicio de alcantarillado, el servicio de tratamiento de agua residual y el servicio de la disposición sanitaria discreta. Bueno, el último es más usado en el ámbito rural, ¿no? ¿A qué llamamos nosotros ámbito urbano? ¿No? El ámbito urbano se le conoce al ámbito que abarca a los centros poblados que tienen habitantes mayores a 15.000, ¿no? Son ciudades grandes y por eso son abastecidas, deben ser abastecidas por una empresa prestadora, no las que les había mencionado anteriormente. Pero luego de la ley marco, el decreto legislativo 1280, también se nos dio, como les había dicho, la facultad de regular estos dos ámbitos, el de pequeña ciudad y el de rural. Estos ámbitos no son abastecidos por las empresas prestadoras, en su mayoría, son abastecidos por unidades de gestión municipal y operadores especializados en pequeña ciudad, ¿no? Cuando hablamos de pequeña ciudad, estamos hablando nos estamos refiriendo a los centros poblados con habitantes entre 2.001 y 15.000. Entonces, estos centros poblados, si no están dentro del ámbito de una empresa prestadora, deben ser abastecidos por una unidad de gestión municipal u un operador especializado, ¿no? Luego también tenemos el ámbito rural, que lo he marcado aquí en rojito porque es el ámbito que específicamente vamos a tratar el día de hoy. Entonces, ¿a qué nos referimos con ámbito rural? ¿A qué le llamamos el ámbito rural? Son los centros poblados que tienen entre 1 habitante y 2.000 habitantes, ¿no? Estos centros poblados tienen como prestador de servicio a las unidades de gestión municipal y a las organizaciones comunales. En estos dos últimos ámbitos, en pequeña ciudad y rural, si la municipalidad decide dar los servicios directamente, tiene la obligación de crear una UGM, ¿no? A través de una resolución para que sea constituido como un prestador. Si quiere dar el servicio de manera directa, tiene que
tiene primero que crear un ATM, un área técnica municipal, ¿no? Porque van a prestar los servicios los operadores especializados y las organizaciones comunales. Pero tiene que haber un ATM para que preste la asistencia técnica a estos prestadores, ¿no? Cuando hablamos de organizaciones comunales, las mayormente puede adoptar el nombre de JAS, ¿no? Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento, los comités, los juntas vecinales, no puede adoptar diferentes nombres, pero deben estar constituidas como una organización comunal. Las mayormente conocidas son las JAS, aproximadamente un 95% se constituye como una JAS, pero puede adoptar diferentes nombres, ¿no? A ver, la siguiente, ya terminamos la primera parte, ahora vamos a pasar a la segunda parte, que son las actividades en el ámbito rural que ha realizado la SUNAS en estos últimos años, ¿no? Aquí está. Para poder para poder ordenar esas actividades en el tiempo, he realizado acá una línea de tiempo en donde se puede ver el inicio, ¿no? Que ya les había explicado que fue a través de la Ley Marco de la Gestión y la prestación de los servicios. Todo partió de ahí, de la 1280, en diciembre del año 2016. En el año 2017 se publicó el Decreto Supremo 019, que es el reglamento de la Ley Marco, ¿no? Y ya teniendo estas dos normas, es que SUNAS inicia los monitoreos en el ámbito rural. No recordemos que anteriormente al 2016 solamente había tenido la regulación de las 50 empresas prestadoras en el ámbito urbano, ¿no? Entonces, ya en el año 2017 es donde ingresamos ya a realizar las primeras acciones en el ámbito pequeña ciudad y rural, ¿no? En el año 2018 ya realizamos más de 400 monitoreos y también iniciamos una de las actividades más importantes que SUNAS tiene en este ámbito, que son los talleres de benchmarking. En el año 2018 realizamos 4 talleres. Recuerdo que fue acá en Lambayeque, en la JAS Juana Ríos, me acuerdo, en Chongoyape. Fue la primera experiencia que tuvimos en talleres de benchmarking. Luego, ese año hicimos 4, uno en Lambayeque, en San Martín, en Apurímac y en Lima, ¿no? Hicimos en esas 4 regiones. Pero el inicio de los talleres de benchmarking fue en Lambayeque, ¿no? Esa fue la apertura de la historia de las zonas en benchmarking. ¿Qué cosa es el benchmarking? El benchmarking es una herramienta que nos permite a nosotros identificar buenas prácticas y difundirlas. ¿Para qué? Para la mejora del desempeño en en el enfoque que se esté trabajando en este año, ¿no? Nosotros hemos venido trabajando el enfoque siempre de la adecuada cloración del agua, ¿no? Ese ha sido nuestro enfoque, para ir siempre de la mano con las políticas que se están estableciendo en el ministerio, ¿no? El Ministerio de Vivienda. Bueno, después de haber realizado los 4 talleres, como tuvimos muy buenos resultados, en el año 2019 se realizaron 25 talleres en todas las regiones, ¿no? Bueno, en Ancash se realizan 2 porque hay 2 oficinas, una es en Chimbote y la otra en Huaraz, entonces fueron un total de 25 talleres. Y también debido a que estábamos recolectando demasiada información importante, se vio necesario la implementación del sistema web de monitoreo. Es un sistema interno que trabaja las UNAS y el sistema web ATM, ¿no? En el año 2020, bueno, como hemos visto al inicio, que también las UNAS tiene función supervisora, pero también la función normativa, ¿no? Tenemos la facultad de elaborar los reglamentos que se consideren. Entonces, para poder realizar la supervisión y la fiscalización en este ámbito, teníamos que tener reglamentos. Entonces, a través de la resolución de Consejo Directivo 015 del 2020,
se publicó el reglamento de la calidad de la prestación de los servicios brindados por organizaciones comunales y mediante la resolución del Consejo Directivo 023-2020 de la SUNAS, se publicó también el reglamento de fiscalización de la prestación de los servicios de saneamiento brindados por organizaciones comunales. Asimismo, también en el año 2020 continuamos con los monitoreos, continuamos con los talleres de benchmarking, pero ya con estas dos herramientas legales pudimos iniciar ya la fiscalización, ¿no? Entonces, en el año 2021 hemos continuado con fiscalizaciones y con los talleres de benchmarking. Entonces, más o menos, esta es una historia, ¿no? Del ingreso de la SUNAS en el ámbito rural. A ver. Voy a detallar de manera rápida también acá cada una de las actividades. Bueno, cuando realizamos los monitoreos nos acercamos al prestador. Actualmente estamos realizándolo de manera remota, de manera virtual. Nos comunicamos con el prestador, ya llenamos unas fichas, recolectamos la información necesaria y esta actividad termina en un informe. En ese informe se plasman algunas recomendaciones que podría darse o podría haber observado el personal especialista de la SUNAS para la mejora del servicio, ¿no? Este informe se le hace llegar al prestador y a la municipalidad y luego la segunda actividad es el seguimiento. Realizamos nosotros seguimiento a la implementación de las recomendaciones, ¿no? Aproximadamente tenemos que el 52% de las recomendaciones que se dan en los monitoreos o mediante la evaluación o una fiscalización, se cumplen, se implementan. Claro, son las recomendaciones que requieren un presupuesto un poco más bajo, de repente implementar un registro, de repente le falta algún documento. Entonces, esas recomendaciones son las que mayormente se implementan, ¿no? Las que ya necesitan un poco más de presupuesto, ahí como que las retrasan un poquito, pero siempre les hacemos ese seguimiento, ¿no? De saber cuánto están tomando en cuenta lo que la SUNAS les recomienda. También realizamos el monitoreo y evaluación a las plantas de tratamiento. Sé que hace un par de días hemos tenido una magnífica exposición del ingeniero Enrique Semache, en donde, bueno, ha detallado con mejor criterio esta actividad, ¿no? La siguiente actividad son los talleres de benchmarking. Son los de benchmarking. Les he explicado de manera que son, ¿no? A través de los monitoreos nosotros identificamos a la organización como un modelo, identificamos las buenas prácticas y luego en un taller esas buenas prácticas se replican. ¿Para qué? ¿Por qué? O sea, se difunden con la idea de que esta buena práctica sea replicada, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa ahí? Los presidentes y los representantes de las organizaciones comunales observan que quizá la organización comunal vecina lo pudo lograr, está haciendo un buen trabajo, y ellos se preguntan, ¿por qué yo no? ¿No? ¿Por qué yo no si él, que está a mi costado, tiene los mismos problemas y lo ha logrado resolver? Yo también puedo. Entonces, de eso se tratan esos talleres de benchmarking, ¿no? Que organizaciones comunales con los mismos problemas traten entre ellos de dar solución, ¿no? Entre ellos también de dar una solución. Y bueno, también capacitamos en que las ATM remitan información a las UNAS. Esas son mayormente las actividades que venimos realizando. Bueno, la última actividad que había mencionado era que las ATM remiten una información, ¿no? Pero las ATM no son prestadores, nosotros no fiscalizamos, nosotros no supervisamos a las áreas técnicas municipales, ¿no? ¿Qué cosa es el área técnica municipal? Es un órgano de línea de la municipalidad, ¿no? Que, bueno, pueden ver aquí las funciones, tiene las funciones de monitorear, supervisar, fiscalizar y brindar asistencia técnica
a los operadores especializados y a las organizaciones comunales. Es decir, como ya les había explicado antes, cuando la municipalidad presta los servicios de manera indirecta, tiene la responsabilidad de crear un ATM, ¿no? ¿Para qué? Para darle asesoramiento, para que lo supervise. Pero estas áreas técnicas municipales tienen la obligación de remitir información a la SUNAS de manera semestral a través de este sistema web, ¿no? Esto es el ATM, que quede claro, el ATM no es un prestador solamente pueden ser las empresas prestadoras, las unidades de gestión municipal, los operadores especializados en el ámbito de pequeña ciudad y las organizaciones comunales en el ámbito rural. El ATM es nuestro aliado estratégico, siempre lo digo, ¿no? El área técnica municipal es nuestro aliado, pero no es nuestro supervisado. ¿Cómo agrupamos o cómo enlazamos todas estas actividades aquí, en este diagrama, ¿no? Todo inicia en el sistema web ATM. Es aquí donde las áreas técnicas municipales, ¿no? Los responsables de las ATM, remiten información. Luego, esta información, aquí voy a hacer un paréntesis, esta información es pública, ¿no? El que requiera información acerca de la calidad de la prestación de los servicios que dan las organizaciones comunales puede ingresar a la página de la SUNAS y puede descargar sin necesidad de usuario, sin necesidad de ninguna clave, puede descargar toda esa información. Esta información es lo que nos remiten los responsables de las áreas técnicas y ellos evalúan a sus organizaciones comunales. De acuerdo a esta evaluación y estos indicadores, el sistema también de una manera automática ya agrupa a las organizaciones comunales en bueno, regular y malo, ¿no? Ya de acuerdo a esa información, la SUNAS, el personal de la SUNAS elige a dónde va a fiscalizar, a quiénes va a supervisar y puede hacer o una evaluación o una fiscalización. Luego, la información que se registre en esa actividad de evaluación o fiscalización es ingresada a la SUNAS, es ingresada al sistema de la SUNAS, al sistema web, y se le da, de acuerdo también a algunos indicadores, una calificación, ¿no? Se le dice a esta organización comunal y a la municipalidad qué calificación ha obtenido su organización comunal, ¿no? Que puede ir de malo, puede ir de regular, puede ir de bueno y puede ser excelente, ¿no? O también esa información, de acuerdo de acuerdo a los indicadores evaluados y el enfoque de ese año, también nos permite a nosotros obtener a las HAS modelo, ¿no? Ahí también de manera ya sistematizada, ¿no? Y con algunos indicadores, nosotros podemos ya identificar cuáles son las organizaciones comunales modelo para nuestro taller de benchmarking. Aquí vamos a pasar ya a la parte 3, reglamentos para la fiscalización. Les había mencionado que en el año 2020 tuvimos la publicación de los 2 reglamentos que son los que utilizamos para la fiscalización en el ámbito rural, ¿no? Tenemos el reglamento de la calidad de la prestación de los servicios y el reglamento de fiscalización de los servicios de saneamiento, ¿no? Con estas 2 herramientas nosotros ya podemos iniciar la fiscalización. El reglamento de calidad de la prestación de los servicios en organizaciones comunales. Bueno, este es un reglamento que nos indica los requisitos mínimos que deben tener las organizaciones comunales para prestar el servicio. No quiere decir que seamos limitativos, son los requisitos mínimos que puede tener, ¿no? Si las organizaciones comunales desean hacer más que eso, lo pueden hacer. Pero este reglamento enmarca los requisitos mínimos que deberían tener, ¿no? ¿Cuál es el alcance? Definitivamente, pues, son las organizaciones comunales,
¿no? Las HAT, y luego los asociados. Y también aplica a las unidades de gestión, ¿no? ¿Qué materias ha abordado este reglamento? El reglamento abordó primero el acceso a los servicios de saneamiento, luego la calidad en la prestación de los servicios de saneamiento, la recaudación y corte y reapertura del servicio, ¿no? Pero la ley marco nos indica que los requisitos deben ser implementados de manera progresiva. Por eso es que actualmente solo se fiscaliza el capítulo 3, que está referido a la calidad de la prestación de los servicios, ¿no? Los demás capítulos todavía van a ser fiscalizados a partir de mayo de este año, porque la norma indica 2 años después de su publicación. Si se publicó en el año 2020, y en ese momento fue fiscalizable calidad en la prestación de los servicios, pero da un tiempo de 2 años para implementar el resto, los demás requerimientos, ¿no? Entonces, actualmente solamente fiscalizamos el capítulo 3, que está referido a la calidad de los servicios. ¿Qué más nos pide el reglamento, no? Con relación al monitoreo de la calidad del agua, nos dice que el monitoreo debe realizarse diario en la salida del reservorio y en uno de los puntos más alejados de la red. Si el prestador decide hacerlo en un punto medio, en un punto inicial, luego en el final, bueno, es bienvenido, ¿no? O sea, pero esto es lo mínimo que debería realizar. Luego, para medir el cloro, también exige que sea de manera diaria, el cloro residual libre y la turbiedad. Y de manera mensual, el pH, y en localidades donde se identifique problemas de color, también el color, y la medición de coliformes cuando se requiera, ¿no? Aquí se trata un poquito de enlazar con el artículo 66 de la norma, la 031 del 2010 de salud, ¿no? Que dice que cuando tenemos el parámetro de cloro menor al 0.5 y la turbidez mayor a 5, es que se debe de realizar una toma de coliformes totales y fecales, ¿no? También es muy importante que los prestadores tengan un registro. Siempre les decimos que deben tener un registro. Registro es la evidencia de las actividades que están realizando, ¿no? Y luego, con referencia a los equipos digitales, si la organización comunal contara con equipos digitales, puede ser turbidímetro o comparador de cloro, tienen que ser calibrados, tienen que ser verificados, ¿no? Es muy importante eso, ¿no? Nos permite la confiabilidad de los resultados. Luego, ¿qué cosas se solicita en el monitoreo del cloro residual? Los requisitos, que el registro, aparte de tener estos requisitos que se mencionaron anteriormente, aparte de tener estos requisitos, debe de registrar el caudal de ingreso al reservorio, fecha de medición, caudal de dosificación, la concentración, la dosis y la cantidad aplicada, ¿no? Aquí es importante tener estos registros acerca del proceso de desinfección que se esté realizando. También que los reactivos para el control deben de estar vigentes, ¿no? El reactivo DPD, el reactivo, la pastilla que se usa, tiene fecha de vencimiento y en el momento que se use debe estar vigente, y también los comparadores de cloro residual deben estar pues en buenas condiciones. La mayoría de las organizaciones comunales no cuenta con un comparador de cloro digital y no tienen esos comparadores visuales, esos tienen un tubito de plástico mayormente. Entonces se pide de que ese tubito no tenga rayaduras, no esté manchado, ¿no? Que esté en buen estado para que podamos tener una buena visión del resultado, ¿no? Luego, ¿qué más nos pide el reglamento?
¿no? El reglamento, ¿qué más nos pide? Cuando tiene planta de tratamiento, ¿no? Cuando debe de haber un control de los procesos, ¿no? ¿Y qué cosa pide? Que tenga un programa de control de procesos y asegurar las fases del proceso de producción. Aplicación de la dosis óptima, ¿no? Aquí se refiere a que se hagan pues pruebas de jarra, las pruebas de jarra para la dosis óptima del coagulante y la prueba de la demanda de cloro también para el proceso de desinfección, ¿no? Entonces, con esas pruebas nosotros podemos ya determinar la dosis óptima que se requiere de acuerdo a la calidad de nuestra agua, ¿no? Luego también solicita que haya una permanente vigilancia, ¿no? El control de caudal de ingreso no debe exceder a la capacidad de diseño. A veces diseñamos una planta para una población X, pero pasó que, bueno, ya pasan los años, pasa el tiempo y el centro poblado crece, ¿no? Aumenta. ¿Qué cosa hacemos? Abrimos más caudal, pero no es así, ¿no? Una planta está diseñada para cierta cantidad, para trabajar hasta un límite máximo. Nosotros no podemos exceder ese caudal de diseño. Luego tenemos que llevar un registro. Siempre se pide el registro, no el registro para todo, porque es la evidencia de que se están realizando las actividades. Y luego, parámetros críticos, ¿no? Evaluación de parámetros críticos. Escuchaba hace 2 días la evaluación del ingeniero Senmachi que hablaban del arsénico, ¿no? De repente en algunos centros poblados el parámetro crítico es el arsénico, ¿no? Entonces así hay localidades en donde se identifican algunos parámetros críticos y esos parámetros deben ser constantemente evaluados, ¿no? Luego que tenemos aquí el control de los procesos, bueno, el control de los procesos, el control del proceso de desinfección se debe realizar con cloro, ¿no? Teniendo ese residual, nosotros podemos asegurar de que la desinfección ha sido completa. Luego tenemos, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que realizar esa desinfección? Bueno, para protegerlo proteger el agua contra una contaminación microbiológica, ¿no? El cloro solamente nos protege la parte microbiológica. Y luego, ¿en qué momento debe ser la desinfección? También te dice que debe ser antes de la distribución, ¿no? Y bueno, aquí vuelve a repetir que los productos empleados para la desinfección deben estar vigentes, ¿no? El cloro, el hipoclorito, deben estar vigentes. Y también calibrar, ¿no? Calibrar los sistemas de cloración y determinar la dosis óptima. A ver aquí, ¿qué más? Inicialmente mencionaba que los servicios de saneamiento no es solamente el servicio de agua, ¿no? Hay otros servicios, como el servicio de tratamiento de agua residual, ¿no? Esto también indica la norma, que en caso de las organizaciones comunales cuenten con una planta de tratamiento de agua residual, debe cumplir con la frecuencia mínima de operación y mantenimiento en el anexo 4. A ver si de repente ¿no? Se necesita, van a buscar en el internet, en el anexo 4 es un cuadrito en donde indica la frecuencia que se debe de dar mantenimiento a cada una de las unidades de una planta, ¿no? En internet pueden encontrar las 2 normas, bueno, y todas las normas que uno requiere, ahora ya las tenemos por internet. Y también el cumplir con el monitoreo de los parámetros, ¿no? Del protocolo de monitoreo de la calidad de los efluentes de las plantas de tratamiento de agua residual domésticas o municipalidades de las PETAR en la resolución ministerial 273, ¿no? Hemos usado como guía esta resolución ministerial de vivienda. Luego, para tener una confiabilidad operativa en el servicio, también es el reglamento de calidad del servicio, nos indica de que nuestra operatividad en los procesos debe estar acorde a los manuales de operación y mantenimiento, ¿no? Es necesario y es muy importante que cada uno de los sistemas de abastecimiento
cuente con un manual de operación y mantenimiento, ¿no? Y también la norma nos indica que las organizaciones comunales deben tener la capacidad de la atención de los problemas operativos, ¿no? También en personal capacitado, en herramientas, pero tienen que tener esa capacidad, ¿no? Y si no se cuenta con manuales de operación y mantenimiento, deben de elaborar un programa de limpieza y desinfección con la finalidad pues de que los sistemas estén pues debidamente en condiciones óptimas para tratar, para almacenar y para distribuir el agua, ¿no? Esos son los requisitos que exige el reglamento de calidad en lo que es eh, el servicio, ¿no? Luego vamos a pasar al segundo reglamento, ¿no? Primero hemos visto el de calidad, ahora vamos a ver el de fiscalización. Siempre les hablaba que son dos normas. La fiscalización ha acogido un modelo de asistencia al prestador, ¿no? Recordemos que las organizaciones comunales están dirigidas por un consejo directivo, quienes no reciben un sueldo, ¿no? Ellos están ahí quizá por vocación, por apoyar a la comunidad, y ellos, además, no, tampoco no podemos nosotros, después de una supervisión, poner una multa, ¿no? Porque conocemos la condición en la que están las organizaciones comunales, entonces no sería lógico llegar a poner una multa o aplicar el mismo criterio que se aplica para una empresa prestadora, ¿no? A ellos sí se les multa, a ellos sí se les sanciona, pero no podemos hacer lo mismo con las organizaciones comunales. Es por eso que este reglamento adoptó la forma de una fiscalización orientativa, ¿no? Entonces, nosotros fiscalizamos, sí, porque verificamos qué cumple y qué no cumple con la norma, pero también les recomendamos, y si es posible, dentro de la fiscalización les damos una asistencia técnica, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque tenemos esta facultad de realizar una fiscalización orientativa con ellos. Luego, también dice que esto no va a llegar a un procedimiento administrativo sancionador, no vamos a sancionarlo. Y verificar el cumplimiento también el objetivo de esta normativa es verificar el cumplimiento de las obligaciones atribuidas a la organización comunal, y también tenemos como objetivo asistir a la organización comunal sobre las acciones requeridas para su cumplimiento. Siguiente. ¿Cuándo iniciamos? ¿Qué tipos de fiscalización podemos nosotros tener? Puede ser una programada o una inopinada, ¿no? Las fiscalizaciones son ejercidas por la Dirección de Fiscalización y también por las oficinas desconcentradas de servicio, ¿no? Que están en cada una de las regiones. Podemos nosotros hacer una fiscalización programada, ¿no? Que es la que ya nos indica nuestro POI en nuestro plan anual de fiscalización, o si no, una inopinada, ¿no? Que de repente tomamos conocimiento de algún problema que tiene una organización comunal o quejas de los usuarios, ¿no? Si ya son continuas, podemos nosotros realizar y llegar a realizar una fiscalización sin haber consultado previamente, sin haber comunicado previamente a la organización comunal. ¿Cómo se origina? Nosotros podemos originarla porque ya está programada. Si de repente yo tengo en enero 2 fiscalizaciones, inicio mis fiscalizaciones porque ya están en mi plan anual. O si no, también puede que la SUNAS tome conocimiento de los problemas, de algunos problemas o emergencias que pueden dar indicios de actuaciones irregulares, ¿no? Entonces, cuando ya tengo esos indicios, puedo iniciar una fiscalización, o de repente también por solicitudes, ¿no? Que de las solicitudes que más llegan son de congresistas, ¿no? De repente el poblador, el
usuario le hace llegar la queja al congresista y el congresista nos la traslada, ¿no? O de repente alguna autoridad del ministerio, entonces nosotros podemos también realizar. Ahí damos inicio a una fiscalización. Iniciamos esto con el plan de trabajo, luego realizamos la acción de fiscalización que puede ser presencial, ¿no? Por situación de sanitarios no estamos, al menos en Lima, todavía no estamos saliendo a campo, y, o puede darse de manera remota, ¿no? Entonces, luego pasamos ya al proceso de fiscalización en donde se llena el acta, ¿no? El acta es un documento muy importante, es el documento que da fe de la acción que se realiza. Luego el acta ya luego de haber ya culminado en el documento, ponemos los resultados de la fiscalización, realizamos un informe de fiscalización. Este informe es entregado al prestador, a la organización comunal, y luego notificamos también a diferentes instituciones involucradas, ¿no? Como vivienda, si es que hemos encontrado algún indicio de una anomalía, también informamos a la fiscalía. Entonces, ahí culmina nuestra fiscalización, ¿no? Y luego, ¿qué puede pasar? Que la organización comunal cumpla, ¿no? Puede pasar que la organización cumpla, entonces esto se consigna de forma explícita que la organización ha cumplido con sus obligaciones. Puede pasar que la organización comunal no cumpla, entonces también se formulan algunas observaciones y recomendaciones de mejora para la mejora del servicio, ¿no? Y se le otorga un distintivo, ¿no? De repente nos dicen, ¿por qué fiscalizas si tú al final no sancionas? ¿No? Les expliqué que no podemos sancionar de una manera económica, de una manera monetaria a las organizaciones comunales, pero sí al final de la actividad se le coloca un distintivo, ¿no? Entonces, de repente, si tienen el distintivo de malo, no lo van a colocar, no lo van a poner visible, pero sí, si tienen el distintivo de bueno o de excelente, la organización comunal, créanme que lo va a publicar con orgullo en su oficina. ¿Esto qué cosa va a generar? Va a generar un ambiente de confianza para los usuarios, para los asociados, que se acercan a pagar su cuota familiar, ¿no? Se acercan a pagar su servicio y ven este distintivo que la SUNAFE ha dicho, mira, tu consejo directivo está trabajando bien, está haciendo lo excelente, y ellos con mayor gusto y mayor confianza van a continuar pagándolo, ¿no? Entonces sí tiene un efecto, sí tiene un resultado esta fiscalización. Y por último, ¿no? ¿Qué cosa se trata aquí? No, al finalizar la acción de fiscalización, la SUNAT evaluará el desempeño de las organizaciones comunales en la prestación de los servicios de saneamiento y comunicará los resultados obtenidos a las entidades competentes, ¿no? Ministerio de Vivienda, a las municipalidades, a fin de recomendar el reforzamiento de sus capacidades de gestión y en general sobre los aspectos que repercutan en la prestación de los servicios. Yo no quiero terminar esta presentación sin darles a conocer que, bueno, la SUNAT viene trabajando arduamente en la fiscalización orientativa en el ámbito rural, ¿no? Y siempre de una manera articulada. Trabajamos mucho con el Ministerio de Vivienda a través del CAC o del PNCR, ¿no? Trabajamos con el MIRIS a través del sello municipal y bueno, también trabajamos de manera conjunta con los gobiernos locales, los gobiernos regionales, ¿no? SUNAT está haciendo un esfuerzo, un gran esfuerzo para elevar la prestación de los servicios de saneamiento como lo merecemos todos los ciudadanos, todos por igual. Muchas gracias por su atención.
Ingeniera, muchas gracias por su ponencia, una excelente ponencia dirigida a todos los participantes. Ahora invito a los participantes a que hagan su rueda de preguntas para poder dar lectura. Dice, muchas gracias, ingeniera Lau. Pregunta 1. En distritos como Pacora, Excel usa Ferrolox, óxido férrico, para remover arsénico, pero Retrolaban no lo cambian, cosa que deben hacer por la saturación en absorción. No usan Titansorb, dióxido de titanio, que es técnicamente mucho mejor. Solo Digesa monitorea esto, ustedes también. Claro, acá no hay que confundir las funciones con Digesa, ¿no? Digesa ve el producto final, ya, o sea, el producto que la persona o los usuarios ya consumen, como es el agua potable en sus caños, ¿no? En su domicilio. Lógicamente, si es que el producto no es bueno, es que el proceso no ha sido bueno. Entonces, ahí entra la SUNAT. Nosotros no vamos a sancionar por el agua que fue, no sé, de mala calidad en tu domicilio. No, nosotros vamos a sancionar por el proceso, porque eso sí lo ves UNAS, el proceso, antes de llevar el producto a tu domicilio. Entonces comenzamos a hacer una trazabilidad, ¿no? Si de repente tiene un problema de, qué sé yo, de aluminio, no de un exceso de aluminio, podemos nosotros hacer una trazabilidad y podemos determinar dónde estaría, de repente hay un problema en dosificación de coagulante, eso sí, sí sanciona SUNAT, pero el producto no, el producto es una facultad de salud, ¿no? Con relación a los químicos que menciona ahí, bueno, sí es, Pacora una ciudad que es abastecida por la empresa prestadora, es el ámbito urbano, ¿no? Entonces, sí, de repente podría responderte con más precisión un especialista en tratamiento de agua, ¿no? Que fue el ingeniero Senmache, perfecto, ¿no? En su momento. Uh-huh. Ok, pregunta número 2. ¿Consideran que como SUNAS tienen oportunidades de mejora? ¿Cuáles serían si es que la tuvieran? Claro, como les digo, ¿no? La línea que marcó para nosotros la ampliación de las funciones fue la ley 1280, ¿no? El decreto legislativo 1280, y he mostrado una línea de tiempo en donde vamos mejorando continuamente, ¿no? Siempre estamos a la vanguardia, siempre has visto desde 2017 prácticamente todas las actividades que se han hecho en un campo nuevo para SUNAT, pero siempre estamos nosotros mejorando y tratando de dar cumplimiento dentro de nuestras funciones, ¿no? Siempre estamos nosotros trabajando con este criterio que tenemos que tenerlo dentro de nuestras funciones. Ah, ok. ¿De qué manera interviene? Dice, a ver, denme un segundo que se me olvidó. ¿De qué manera interviene con el colapso de los desagües que se desbordan en las calles? Claro, ahí ya es nosotros lo que tenemos que hacer es verificar que la empresa prestadora cumpla con lo señalado en la norma, ¿no? A veces dicen, SUNAS no ha hecho esto, SUNAS no ha verificado, pero ¿qué pasa? Hay una normativa. Lo que hace SUNAS es que se respete esa normativa y mientras la empresa prestadora cumpla con los plazos establecidos que están en esa normativa, no hay una falta aún, ¿no? Si la SUNAT detecta, ¿no? en que hay un cumplimiento de la normativa, lógicamente inicia un procedimiento, ¿no? En el ámbito urbano es muy diferente al ámbito rural, ¿no? Y se inicia ahí un procedimiento y ya se inicia una supervisión que va a culminar en una sanción, mientras que en el ámbito rural se inicia un procedimiento de evaluación o de fiscalización y culmina pues en un distintivo, ¿no? De repente le podemos poner ahí el distintivo que no está trabajando de manera correcta, ¿no? De acuerdo a lo que se ha encontrado en el proceso de fiscalización. Ok, dice, ¿la SUNAS brinda la supervisión en todas las HAS de los centros poblados?
¿Y por qué no puede denunciar un ciudadano común y corriente un mal servicio? La SUNAT sí supervisa a todas las HAS, ¿no? Todas las HAS que están en el Perú a nivel nacional, y no sé a qué se refiere cuando dice que un ciudadano no puede hacer un reclamo. No entiendo esa parte de la pregunta, pero la SUNAT resuelve los reclamos en segunda instancia, ¿no? Primero el ciudadano en el ámbito urbano, vamos a hacer una línea ámbito urbano, ámbito rural. En el ámbito urbano puede hacer su reclamo primero, porque así lo indica la normativa, a la empresa prestadora. Si no está de acuerdo con eso, puede elevar su reclamo a la SUNAT, ¿no? Ahí la SUNAT, el tribunal, de acuerdo a las normativas que existen y a la documentación que se cuenta, va a dar su veredicto, ¿no? Sí, sí pueden hacer el reclamo cualquier persona que requiera, ¿no? Hay oficinas en todas las regiones, hay oficinas y hay atención de usuarios, ¿no? Se ha aperturado también de manera virtual la mesa de partes que se puede hacer llegar los reclamos que se necesiten, ¿no? Que sea necesario. Ok, dice, SUNAS tiene algunas entidades que apoyan y contribuyen al monitoreo de la calidad de abastecimiento de agua en las organizaciones comunales, HAS, y puede considerarse una de ellas a la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, DESA. Perdón, no escuché muy bien tu pregunta. SUNAS Voy a tiene tratar algunas de entidades leer. que apoyan. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí? ¿Me escucha, ingeniera? ¿Me escucha ahí? Sí, sí. Ya, ok. SUNAS tiene algunas entidades que apoyan y contribuyen al monitoreo de la calidad de abastecimiento de agua en las organizaciones comunales, HAS. Entidades que apoyan al abastecimiento, bueno, la responsabilidad de abastecer, la responsabilidad del servicio lo tiene la municipalidad. Ellos son los responsables, los gobiernos locales, ¿no? Tienen la responsabilidad de abastecer tanto en calidad y en cantidad a los pobladores, ¿no? Dice, SUNAS, ¿puede considerarse una de ellas la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental? la dirección ejecutiva, no, la dirección ejecutiva tiene otras funciones, ¿no? No te podría especificar cuáles son, pero sí trabajamos. De repente hemos tocado temas en conjunto, pero no trabajamos, pues, no es la responsable del abastecimiento de manera directa, ¿no? Es la municipalidad, tanto en el ámbito urbano y rural, el responsable es la municipalidad, los gobiernos locales, ¿no? Ellos tienen que asegurar la calidad de los servicios. Ah, ok. Dice, si en una localidad no está siendo abastecida por el agua potable, ¿podría emitirse la queja a SUNAS o no es su competencia? Sí, claro que sí. Si en una localidad no hay un abastecimiento de agua, puede primero fijar con el prestador y luego, si no ha sido atendido, elevar su queja a la SUNAS, ¿no? Ok. Y la última pregunta dice, ¿la SUNAS ayuda a la conformación de las HAS y las funciones que realizan esos integrantes? Ya. Esa función la trabaja mucho el PNCR de vivienda. Eso no quita que hemos trabajado de la mano con ellos. No es nuestra función, ¿sí? No es nuestra función capacitarlos en ese tema, pero sí hemos trabajado de manera articulada con el PNCR de vivienda, ¿no? ¿Por qué? Porque a nosotros nos favorece mucho que las HAS estén debidamente constituidas. Aproximadamente el 50% de las HAS, que son más de 24,000 en todo el Perú, no están debidamente constituidas, ¿no? Entonces sí sabemos que ahí hay un factor
bastante importante y que trabajamos. No es directamente la función de SUNAS, es la función de vivienda, pero sí trabajamos con ellos de manera articulada. Ok, muchísimas gracias, ingeniera. Voy a llamar ahora a la ingeniera Maciel Holguín, por favor, para que pueda dar lectura al certificado que se le va a otorgar a la ingeniera por su participación en calidad de ponente. Por favor, sistemas, proyectos y certificado. Bien, agradecemos la participación de la ingeniera Ana Teresa Lau Risco por esta muy importante ponencia, haciéndonos conocer el rol de la SUNAS en el ámbito rural. El Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lambayeque, otorga el certificado al ingeniero Ana Teresa Lau Risco por haber participado como ponente en la conferencia denominada Fiscalización de la SUNAS en la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito rural, desarrollado por el capítulo de Ingeniería Química dentro del marco del 47º aniversario del capítulo, realizado el 20 de enero del 2022 con una duración total de 2 horas académicas. Chiclayo, enero del 2022, firmado por el ingeniero Óscar Eufemio Sosa Santa Cruz, presidente del capítulo de Ingeniería Química. Agradecemos a la ingeniera Ana Lau por esta brillante exposición. Éxitos, ingeniera. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por su atención y bueno, cualquier cosa, estoy siempre para apoyarlos. Permítame también saludar en esta noche la presencia del jefe de la Oficina Desconcentrada de Servicios de Saneamiento SUNAS Lambayeque, el ingeniero Luis Bernal Marchena, que nos acompaña en la sala, y también el jefe de la Oficina de Control de Calidad de Excel S.A., el biólogo Lorenzo Bocanegro. Buenas noches para ellos. Muy bien, si no hay otro punto que mencionar, damos por concluida la cuarta sesión de aniversario del capítulo de Ingeniería Química. ¿Algo que quieren agregar, ingeniera Maciel? Saludar a todos los presentes e invitarles para el día de mañana, ¿no? La penúltima ya es ponencias, ¿no? Tenemos 2 ponencias, no sé si podrías dar lectura cuáles son los temas que trataremos mañana. Asimismo, invitarlos para las visitas técnicas que tenemos programadas el día de mañana y el día sábado, ¿no? El día de mañana ahí está programada una visita técnica a la empresa HIE, de empresa Químicos Nailam, EIRL, 10:30 de la mañana para todos los que están inscritos, y a las 6 nos reencontramos virtualmente para una ponencia del doctor Raimundo Carranza Noriega, huella de carbono, con nuestra ponencia del día viernes. El día sábado tenemos la visita técnica para la fábrica San Roque en la mañana. Igual entonces mañana nos reencontramos aquí en modalidad virtual, 6 de la tarde. Muchas gracias a todos, permiso. Hasta luego con todos, muchas gracias.